tal, amigos? Bienvenidos a la tercera temporada de tu podcast, mi podcast, nuestro podcast, Mentiras Naturales. ¿Cómo estás, Johnny? ¿Cómo estás tú, Teresa? Yo bien. Muy bien, porque venimos emocionados por una tercera temporada. Tercera temporada. Empezamos nuestra primera temporada ya hace un tiempito hablando de Ya las bastante cosas tiempo. básicas de cómo ser ecologista, los mitos de que quienes se pintan las uñas no se bañan son los Y ecologistas. que yo estaba empezando a conocer de alguna manera más. Y andabas en bicicleta. Sí, ahorita bueno, ya casi no. Casi que Y la vamos extraño, dándole ¿viste? allí. La extraño. Miren, esta temporada está súper recargada con temas ya de geopolítica del poder, globalización, pero además venimos con patrocinantes y nada más y nada menos que con la Escuela de Medios de Producción Audiovisual, la EMPA, que por allí van a estar apareciendo en las redes sociales para que la sigan y vean toda la gama de contenidos de diplomados, de información, de formación, para que ustedes puedan ver, investigar e inscribirse en la Escuela de Medios de Producción Audiovisual, la EMPA. De igual manera tienen las redes sociales que le van a estar apareciendo ahorita para que sigan compartiendo con nosotros este tipo de contenido de la primera y la segunda temporada. Entonces ahora, bueno, como lo decía Teresa, ya vamos a hablar un poco más a profundidad del tema de la ecología política, la globalización, cómo se está desarrollando eso en el mundo, porque o sea, uno está como que investigando, viendo la realidad venezolana, nuestro territorio. En otras temporadas hemos conversado como que la realidad de Colombia, pero es importante como que subir, ver qué es lo que está aconteciendo en el mundo, Correcto. lo que es la geopolítica del poder, porque bueno, evidentemente a partir de cómo las principales potencias están viendo el planeta y a partir de allí es que se van dando la economía, la tecnología, los avances en la medicina, los avances en temas de la agricultura, todo lo que es la Monsanto, las transnacionales que está por allí generando su visión económica, pues por lo que es Hay lo que un están tema, buscando. el tema de la geopolítica, es bastante interesante aclararlo en estos espacios y que de alguna manera se vinculan y mucha gente cree que no guarda relación entre lo que es la protección, el sistema ambiental, con, hablemos en términos particulares, de la geopolítica, pero de alguna manera afecta directamente, digamos, las decisiones políticas que se tomen en esos espacios y de acuerdo también que muchos de ellos son creados con ese objetivo, además, con una preocupación netamente económica, capitalista, pero dejando a un lado lo que es la situación ambiental, la protección además ambiental. que, fíjate, el poder avanza o la geopolítica está avanzando entre 5 naciones potencias que son las que desde la Segunda Guerra Mundial han tenido el poder y que a partir de la creación de las Naciones Unidas, son 5 las que están allí como que generando a nivel global la geopolítica, pues que Correcto. son Japón, Estados Unidos, Rusia, China y Alemania. Entonces, dentro de estos que están allí, están viendo cuáles son las naciones que tienen mayores recursos naturales, como ellos lo ven como un recurso para explotarlo y generar sus beneficios económicos, pero también entra en juego lo que es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Y a partir de allí es que se va generando toda la dinámica y mientras la economía va avanzando, se va desmaterializando la naturaleza, evidentemente se va generando el impacto ambiental que lo que ocurre en China, lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre en Colombia, lo que ocurre en cualquier parte del planeta nos afecta a nosotros y evidentemente lo estamos viendo con lo que es el calentamiento global. Y todo va en marco o va de la mano con la globalización, el sistema de la globalización, porque de alguna manera ellos se juntan con el interés, como ya lo decía hace rato, económico y de alguna manera, bueno, en un interés de crecer, de ser nuevas potencias y ser más grandes potencias, pero bueno, se llevan por el medio lo que tengan que llevarse y lo que tengan que destruir a interés de generar un nuevo sistema económico y a eso le llamamos la globalización, que de alguna manera... dentro de la globalización, que estaba viendo una de las cosas fundamentales, por ejemplo, tiene que ver lo que es el intercambio o el mercado de libre comercio. O sea, eso te elimina cualquier tipo de trámites, de barreras que vaya, por ejemplo, o que beneficie a las transnacionales para la explotación de los bienes naturales.
uno de los ejemplos fundamentales tiene que ver, por ejemplo, la agricultura. O sea, el Tratado de Libre Comercio que se dio entre Estados Unidos y se dio entre México, por ejemplo, con la producción del maíz transgénico, que eso se come a nivel. ¿Quién no come el maíz y todos los derivados del maíz? Eso afecta a toda la población, a la población en general, y eso no solamente genera problemas e impactos en los suelos, sino que además con el tema del ciclo del agua, la acidez, la acidificación de las aguas, todo eso nos afecta a nosotros. Entonces es como difícil y complejo hablar de que, bueno, el sistema ambiental y natural hay que cuidarlo, sí, pero también hay que ver esta realidad mundial en la que lo que importa son los intereses y todo eso globales, pues. Digamos, es lo que queremos conversar ahorita, que es el tema de la geopolítica, porque de alguna manera esos son estrategias políticas y le dan ese nombre de política, entendiendo el concepto de geopolítica para después llevarlo a un concepto más amplio que sería la geopolítica ambiental. ¿Por qué geopolítica ambiental? Bueno, porque hablamos de que geo, de acuerdo a la descripción del concepto de geo, local, y política, que se conoce pues con las tomas de decisiones que se tomen en esos espacios. Pero se amplía de acuerdo a estos encuentros o a estos tratados que llamamos, que si la Unión Europea, ya los mencionábamos tratados, algunos. Convenios, todos negociaciones. Negociaciones. Para ser más puntuales. Entonces, de alguna manera, esta toma de decisiones afectan, como ya lo decía, al sistema ambiental, y por eso quizás vamos a estar interactuando ahorita o conversando ahorita sobre la geopolítica ambiental. Pero sería interesante quizás conocer un material que tenemos por allí para compartirlos con ustedes de alguna manera más gráfica, que puedan visualizar qué es lo que queremos explicarles sobre qué es la geopolítica. La geopolítica es una disciplina que se engloba dentro de las ciencias políticas. Este término, como su propio nombre indica, trabaja con la geografía y con la política, por lo que ayuda a entender y analizar cómo se comporta la política internacional. Este tipo de estudio se centra sobre todo en los sucesos políticos y en los efectos que estos generan sobre la población, las naciones y el contexto global. Por ejemplo, la geopolítica se encarga de estudiar acontecimientos como la guerra comercial entre China y Estados Unidos, los acuerdos nucleares entre naciones, la crisis del coronavirus o el conflicto entre Israel y Palestina, entre muchos otros. En general, la geopolítica se estudia dentro de las carreras universitarias de Relaciones Internacionales. Bueno, y allí es una de las cosas fundamentales como que de entender y ver que no es solamente la visión local, sino es la toma de poder de todas las reservas naturales, pero además de eso lo cultural, lo comunicacional, el agua, afecta en todo, pero para beneficio económico de las potencias. Pues. Entramos en la transformación inclusive sociocultural. Cuando hablamos de lo sociocultural, hablamos del sistema completo de funcionamiento de una sociedad, pues, y entonces, de alguna manera, interfiere todo este aparataje de la toma de decisiones a beneficios de pocos y a afectaciones para muchos, ¿no? Entonces, es muy importante tener esa claridad de cómo juega, qué papel juega el tema de la toma de decisiones sobre unos que se hacen llamar las grandes potencias en el mundo. Es increíble, ¿no? Porque 5 países tomen las decisiones de cómo va a funcionar el sistema económico. Sí, además que, por ejemplo, se invitan a las naciones a tomar, pero una de las cosas más graves, por ejemplo, el Fondo del Banco Mundial, es que genera préstamos a las naciones y eso te genera deudas históricas. Entonces, cada vez que pase un gobernante, sea de izquierda o de derecha, tiene esa deuda con el Banco Mundial. Por ejemplo, el caso de Argentina, cuando estaba Cristina Fernández. Allí se logró pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional y bueno, ya se salió esa deuda, pero ahora con el presidente actual que ahora tienen una deuda perdón, con el presidente saliente que era, ¿cómo es que se llama? El saliente de Argentina, y allí... Chirre el hombre porque se me olvidó. Él endeudó tanto esa nación que, bueno,
tendrá que Macri, de verdad que endeudó nuevamente a esa nación y que así la economía crezca un poquito, intente crecer. Ahorita con la fórmula Fernández es súper difícil, al igual que le está pasando ahorita a Petro, que con la deuda económica en la que está Colombia, es muy complejo salir de las deudas que tiene con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y que además eso le genera muchas reducciones de beneficios sociales y a la entonces población. El compromiso para ellos como Fondo Monetario Internacional, como Banco Mundial, ellos de alguna manera les genera el interés de que luego podrán tomar decisiones sobre ese estado porque bueno, lo embargan, no sé qué, y ahí es el problema. Es como cuando tú te vas y venden alquilas, la soberanía de los pueblos. Alquilas y, por ejemplo, una habitación, entonces no has pagado durante tanto tiempo, entonces quedas embargado, quedas no sé qué, y te pueden sacar de tu propio, de tu zona. Claro, porque vendió Pero ahora que mencionas a Petro, es importante, por lo menos el nuevo presidente de Colombia, que es importante resaltar también que dentro de todo esto hay quienes se han pronunciado pues en los distintos espacios, pero más específicamente en la ONU. En la ONU es ya fundamental. Ya lo hacía Fidel en el Fidel 92. en 1992 hizo uno de los pronunciamientos súper importantes, fue el 12 de junio de 1992, hace 30 años, donde él hablaba sobre las consecuencias que se tenía en ese momento, sobre los impactos ambientales por la globalización que se estaba desarrollando, pero además advirtió, bueno, que una importante especie está a punto de desaparecer, y no hablo, él citaba, no hablo de los delfines, no hablo de los animales, sino que hablo del hombre como especie. Allí, bueno, hace 30 años me planteaba eso. Luego Chávez, hace 30 años, imagínate tú. Luego Chávez en el 2009 hablaba sobre no cambiemos el clima, cambiemos el sistema, que es fundamental allí esa frase bueno, es más larga, ¿no? No cambiemos el clima, cambiemos el sistema y juntos contribuiremos a algo así. A la salvación de la especie humana, inshallah. Pero en una de eso es el sistema, pues. No es nada más que, digamos, vamos a cambiar pequeñas cositas, no, es el sistema global y es la geopolítica del poder y es la geopolítica ambiental la que hay que cambiar, y evidentemente es muy difícil. Por eso te mencionaba ahorita a Petro, porque recientemente este año 2022 participó en la conferencia de la ONU y ahí él hablaba, él no se refería, y además parecía su intervención muy poética, porque él no se refería a su país como un país y ya, sino él decía, bueno, mi país, el país de las grandes selvas que son explotadas, el país de la gran Amazonía que no sé qué cosa, o sea, de alguna manera él describía al país desde sus aspectos socioculturales y también ambientales, pues naturales, que todo lo que él hablaba de alguna manera se refería hacia que, bueno, que mi país lo ven solamente, el interés con el que ven a mi país es solamente para la explotación del petróleo, para la explotación de los minerales, para la explotación inclusive de la tala de árboles y todo ese tipo de cosas. Y suena y se ve pues bastante interesante esa intervención, porque de alguna manera no fue a decir, bueno, mi país asediado o que no sé qué cosa y tal, y ya, lo que mucha gente sabemos, sino de alguna manera él lo describe, la afectación que tiene el país, pero directamente hacia su sistema ambiental y su protección ambiental. Y es lo que nosotros podemos ver en nuestro continente y nuestra Suramérica, ¿no? Por ejemplo, las reservas de petróleo, ¿dónde están ubicadas? Las mayores reservas del mundo están ubicadas en nuestro país, en Venezuela. Las reservas de agua están localizadas en Latinoamérica. El tercer río más grande de Latinoamérica lo tenemos nosotros, que es el río Orinoco. Pero además de eso tenemos las grandes diversidad biológica y toda la industria, evidentemente, de la medicina y todo eso, necesita de lo natural. Y correcto, a partir de allí, de quienes tienen los bienes naturales, se generan lo que es las grandes industrias militares. Y eso forma parte de la geopolítica que tienes, sí, y cómo yo te puedo dominar. No es nada más desde lo comunicacional, desde la transculturalización, desde la tecnología, sino también
te puedo dominar y te voy a dominar para el beneficio como potencia, bueno, a través de la industria militar, y la industria militar genera impactos ambientales. Y de eso muy pocos medios de comunicación lo hablan, simplemente hacen el lobby comunicacional de la descarbonización y haciendo el juego verde de las mismas empresas. Hay muchos temas de lo que tú acabas de mencionar que de alguna manera afectan en totalidad y que son invisibilizados, y por eso yo creo que deberíamos compartirlo también en este espacio, todo el tema de la industria militar, cómo afecta realmente. Esto que estás hablando, vamos a hablarlo en profundidad, Sí. el tema de las industrias farmacéuticas, cómo se ha convertido también en un elemento que perjudica a la población, y ya estaremos develando esas mentiras en un próximo episodio, pero importante. Y ahora, de todos estos espacios creados para la toma de decisiones, para la geopolítica, ¿cuál ha sido la decisión más contundente? ¿Cuál consideras tú que haya sido la decisión más contundente para, por lo menos, hablar de esas 5 islas que se encuentran en nuestros océanos de basura? De hecho, ni se habla mucho de eso. O sea, eso ni siquiera se habla. Ni Porque se- ni- uno, ni se están toca. las responsabilidades históricas de quienes producen el plástico a nivel global. 2, esas transnacionales y esas empresas no se hacen responsables del destino final de todos esos plásticos que se va acumulando en los océanos, y tampoco hay alguien que esté hablando, por ejemplo, de quién paga económicamente eso, porque eso afecta a todos los ecosistemas marinos que hay allí. Y eso nos afecta a nosotros como población. Pero por ahí tenemos un material, ¿verdad? Que Vamos a ver este video y luego seguimos para que comentando. estemos más claros de qué estamos hablando. Bueno, y allí en ese video podemos ver dónde están localizadas las 5 nuevas islas, que no son islas, No son evidentemente. islas, no son habitables. No son habitables, no hay condiciones para vivir allí, simplemente es la acumulación de todas las consecuencias del consumismo, de las consecuencias de la globalización, es decir, del consumismo que nos han impartido a través de la comunicación y todo eso. Y como lo estaba comentando hace un momento, no hay empresas que se hacen responsables, los tratados internacionales simplemente se están desarrollando en la actualidad es para ver cuánto afecta, cuánto no afecta, cuánto gano, no puedo hacer esto porque pierdo tanto económicamente, y ahí evidentemente la mano negra de todo esto es el Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial, y evidentemente las Naciones Unidas, la Unión Europea, porque eso afecta lo económico y todas las transnacionales y el lobby comunicacional que generan las ONG que que están creadas por ese mismo sistema, y hasta los mismos actores defienden esta causa. Yo quiero referir mi comentario con referencia a este tema de las 5 islas, basado en que cómo nos afecta a nosotros aquí. Y la gente creerá, pues allá dirá, bueno, no, que están en el océano y eso no está afectando mi cotidianidad. De alguna manera, en lo inmediato no lo está haciendo. No, sí, claro que sí, porque es que los fitoplanctos son los que generan generan la producción de oxígeno a través del mar. Claro, por eso digo, en lo inmediato no me está afectando, porque en lo inmediato, ojo, pero eso sí está afectando
Sí, es un tema progresivo que no lo vemos. Lo que quiero decir es que no lo vemos en mi No lo cotidianidad. veo, pero sí me afecta en lo que yo respiro, en el oxígeno es que lo que quiero necesito decir. para mí y para todas las especies que comemos. Por No ejemplo. lo veo en que yo salgo a trabajar y no sé si el fitoplancton se está produciendo o no está produciendo oxígeno, ya. ¿sabes? Pero en lo cotidiano. ¿Te Pero es imaginas lo que que quiero que la yo gente... salga al autobús? ¿Cuántos fitoplancton Ajá, están ¿ves? muriendo? ¿Cuántas Pero es tortugas importante marinas que están no- muriendo? Y los peces, por ejemplo, que estos días me comí un atún que estaba divino. Hacer el Imagínate análisis, eso. es el análisis que queremos llevarlo a ustedes a través de Epa, estos ¿tú te has puesto a comentarios. pensar qué tan contaminada está, por ejemplo, tú que eres de Margarita, el pescado que se están comiendo allá en No, Margarita? no, El no. plástico que No tú lo te estás quiero ni consumiendo. pensar, Epa, hay porque un entonces no estudio, voy a querer ni comer. yo te voy a mandar un estudio donde dice que la cantidad de plástico que hay dentro de este tipo de especies No me lo marinas. envíes porque si no voy a dejar de comerlo. Pero bueno, todo esto No lo valen, podemos tampoco así. compartir. Lo vamos a seguir compartiendo con ustedes, temas como este y mucho más interesantes. Ya Con invitados, mencionamos vamos a traer algunos. invitados Vamos a para esta traerles temporada. algunos invitados bastante interesantes para debatir con base, con más base, Más base, más argumentos. más argumentos. Más todo gente este loca contenido. como nosotros que está en este mundo de la conexión global, local, ambiental. Recuerden las redes sociales que les van a estar apareciendo ahorita por allí para que ustedes puedan seguirnos a través y además recordarles también que estos espacios son, digamos, producidos a través de la EMPA, perdón. La Escuela de patrocinado por la Escuela Patrocinado por de la EMPA. Medios de Producción Audiovisual, la EMPA. Síganla en la red social y busquen todo el contenido que hay para ustedes. Será hasta el próximo episodio de Tu Podcast, mi podcast, Nuestro podcast, Mentiras Mentiras Naturales.